En un mundo donde el sonido del agua corriente es símbolo de seguridad, existe un pueblo que aprendió a vivir en el completo silencio de la sed. Ellos son los Hadza. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y no olvides dejar tu like. Viven en los alrededores del lago Eyasi, un lugar cuyas orillas ya vieron tiempos mejores, pero que hoy apenas reflejan el cielo. Alrededor, el suelo es tan seco como una lengua olvidada. Árboles dispersos, arbustos retorcidos. Un calor que hiere. Es aquí donde los Hadza caminan todos los días, no como sobrevivientes. Sino como expertos en sobrevivir. Mientras el mundo moderno cuenta litros y vacía represas, los Hadza viven sin llaves de agua, sin tuberías, sin pozos profundos. ¿Cómo es posible? No tienen cultivos, no acumulan alimentos, no almacenan Agua. Y aún así, son uno de los grupos más antiguos de la humanidad. Llevan ahí más de 50.000 años, no por casualidad. sino porque aprendieron a leer el paisaje como un libro de supervivencia. Contrario a lo que se cree, ellos no resisten la sequía, cooperan con ella. Durante siglos, los Hadza se desplazaron siguiendo los ciclos de la tierra. No construyeron casas fijas, no canalizaron ríos, no intentaron dominar la naturaleza. Prefirieron escucharla. Para el mundo moderno, el agua es una mercancía. Para los Hadza, es un misterio que se revela en señales casi invisibles. Saben, por ejemplo, que ciertos arbustos de corteza gruesa solo crecen donde hay humedad subterránea. Saben que ciertas hormigas evitan la superficie en tiempos de sequía, una señal de que la tierra está reseca por dentro. Saben también que las raíces de plantas como epeme y macalani, aunque duras, contienen trazas de humedad capaces de sostener el cuerpo humano por días. No tienen tecnología, pero tienen precisión. Saben qué masticar, qué evitar, cuándo caminar. Saben que el mejor momento para cazar es antes de que el sol castigue y que la sed es parte del camino. Es fácil pensar que viven en sufrimiento, pero eso no es lo que vemos. Los Hadza no se consideran pobres. Tienen lo que necesitan porque aprendieron a vivir con lo suficiente. Y en ese suficiente hay un código que el mundo moderno olvidó: la interdependencia entre el cuerpo y el entorno. No controlan la naturaleza, la obedecen, y en ese acto encuentran libertad. En tiempos de sequía extrema, que son frecuentes, los Hadza no entran en pánico, cambian de lugar, cambian de horario, cazan de noche, duermen más durante el día. Su cuerpo, entrenado por generaciones, aprende a sudar menos. No resisten al calor, negocian con él. El cuerpo de un Hadza se adapta a niveles de hidratación que harían desmayar a un occidental promedio en pocas horas. No es magia, es memoria biológica, transmitida de generación en generación. Conocen cada centímetro de la sabana. Saben que, en tiempos de sequía, ciertos pájaros guían hacia lugares donde la tierra guarda secretos. Saben que cavando profundo bajo ciertos árboles se pueden encontrar raíces con savia. Saben que no hay que correr sin sentido, porque el cuerpo debe conservar cada gota que no tiene. En el mundo moderno, si falta el agua por 48 horas, Nace el caos. Para los Hadza, eso es un martes cualquiera. Pero no confundas eso con falta de conciencia. Ellos saben el valor del agua.
tal vez mejor que nosotros. Saben por qué no está siempre ahí. Saben que viene cuando quiere y que nunca debe darse por sentada. Mientras las grandes ciudades del planeta corren para desalinizar océanos y construir represas cada vez más grandes, los Hadza siguen haciendo lo mismo desde hace milenios: escuchar lo que la Tierra tiene que decir. Aún así, nunca migraron a zonas más verdes, porque su supervivencia no depende de que el entorno cambie, depende de que ellos cambien con él. ¿Es posible vivir sin agua entubada? ¿Es posible sobrevivir sin un vaso al día? Los Hadza responden: sí, pero para eso se necesita algo más raro que un pozo profundo. Se necesita humildad. Humildad para reconocer que la naturaleza no trabaja para ti. Humildad para aceptar que el cuerpo puede más de lo que dicen los manuales. Humildad para confiar en un conocimiento que no viene de la ciencia moderna, sino de miles de años mirando el mismo horizonte seco. Tal vez pienses que eso no es vivir, pero pregúntate, ¿quién está más preparado para el futuro? ¿Quienes necesitan filtros o quienes aprendieron a escuchar la sed? Los Hadza no viven a pesar de la sequía, viven con ella. Y en ese pacto silencioso, quizá esté la respuesta que el mundo moderno olvidó escuchar. Cuando todo en la superficie desaparece, el secreto de la vida está bajo tierra. En el mundo moderno, un mapa hidráulico indica dónde perforar. En la cultura Hadza, el mapa está en los instintos, en las señales invisibles del suelo, en las historias contadas por voces sin escritura. Para ellos, el agua no se busca, se intuye. Puedes pasar toda una vida caminando por las llanuras del norte de Tanzania y no notar nada, pero los Hadza ven lo que los ojos comunes ignoran. Saben, por ejemplo, que el crecimiento de ciertos árboles, como la Terminalia spinosa, indica acumulación de agua en las raíces subterráneas, y saben que algunas de esas raíces contienen savia suficiente para sostener a una persona durante horas. Esas raíces no son jugosas, son ásperas, fibrosas, amargas, pero los Hadza saben cómo cortarlas, machacarlas y extraer el líquido con la boca. No es una bebida, es un alivio. Para nosotros, beber agua es un gesto automático. Para los Hadza, es un ritual silencioso entre el cuerpo y la tierra. Aprenden esto desde niños. A los 4 o 5 años ya saben identificar los puntos de recolección de agua subterránea, las plantas que no se deben masticar y las señales en el cielo que indican humedad futura. No memorizan, absorben. El conocimiento está en el cuerpo, no en el papel. Y entonces viene lo que muchos consideran imposible. Incluso en los meses más secos, los Hadza rara vez se enferman por deshidratación. No es por suerte. Es porque saben regular su propio cuerpo. Caminan más despacio. Hablan menos. Comen alimentos fibrosos que liberan líquido poco a poco. Se han adaptado al extremo. En muchas partes del planeta, la crisis del agua se ve como un colapso. Pero para los Hadza, la escasez es solo un estado temporal del mundo. Una señal de que es hora de cambiar de zona. No se aferran a un lugar, no porque sean nómadas por gusto, sino porque el agua nunca está quieta. Y ellos tampoco. Mientras el mundo construye ciudades donde no hay ríos, los Hadza
siguen lo que la naturaleza permite. En esa nueva región, buscan señales en el suelo, madrigueras de animales, hoyos excavados parcialmente por puercoespines, porque saben que esos animales también beben de la tierra. Los Hadza a veces siguen esas pistas hasta encontrar accesos naturales a la humedad. Es un juego de supervivencia, pero quien creó las reglas fue la tierra. Pero hay un secreto aún más sorprendente. Durante épocas de sequía extrema, los Hadza también recolectan miel como fuente de hidratación. Y para eso, cuentan con un aliado ancestral, el pájaro Indicator, conocido como guía de miel. Este pequeño pájaro canta de forma específica para llamar la atención de los Hadza. Quiere que el grupo lo siga. El Hadza Entiende el canto. Responde con un silbido. El pájaro guía al grupo hasta colmenas ocultas en árboles secos o huecos profundos. A cambio, los Hadza dejan cera y restos del panal, comida para el pájaro. es una cooperación rara entre humanos y animales salvajes y ya ha sido documentada científicamente. El agua no siempre viene en forma líquida, a veces viene como miel. La miel Hadza es densa, potente y contiene suficiente humedad para hidratar, nutrir y conservar energía. Es más que alimento, es estrategia, y esa alianza con un pájaro es parte esencial de su supervivencia. Imagina depender del canto de un animal para sobrevivir. Eso hacen los Hadza y funciona. Pero, ¿qué pasa cuando llega el mundo moderno? En los últimos años, el gobierno de Tanzania, presionado por empresas extranjeras y políticas internas, empezó a acercar las áreas tradicionales de los Hadza. Los territorios de caza y recolección están siendo reducidos, parcelados, vendidos. ¿Qué pasa cuando un pueblo que nunca necesitó un pozo pierde el derecho de caminar hacia donde está el agua? La respuesta es triste. Se enferman. Con acceso limitado comienzan a depender de ayuda externa. El agua embotellada llega, pero no enseña nada. No hay ritual. No hay comprensión. Solo plástico. Y con eso desaparece un conocimiento milenario que nunca fue escrito, solo vivido. Los Hadza no pidieron modernidad, pero llegó y no trajo respeto. La paradoja es cruel. Uno de los grupos humanos más adaptados al entorno está siendo expulsado de él. ¿Por qué? Porque el mundo moderno cree que saber vivir sin agua es algo del pasado. Pero quizá sea al revés. Quizá los Hadza están por delante. En un planeta con 2.000 millones de personas enfrentando escasez hídrica, ¿quién tiene realmente la solución? ¿El ingeniero que construye represas o el pueblo que aprendió a vivir con menos? Un viejo proverbio Hadza dice: el agua que no se ve, aún vive. Ellos creen que la tierra guarda todo lo que necesitamos, si sabemos escuchar, y que la prisa es enemiga de la supervivencia. Tal vez la mayor lección de los Hadza no está en las raíces que excavan, sino en la paciencia con que lo hacen. La ciencia puede explicar cómo hidratan su cuerpo, pero solo el tiempo explica cómo siguen existiendo, incluso donde la vida parece imposible. El secreto no está en cavar más profundo, está en entender dónde cavar. Imagina vivir en armonía con la tierra durante 40.000 años y de repente ser tratado como un intruso en tu propio hogar. Los Hadza siempre han vivido lejos del mundo moderno, pero el mundo moderno
está cada vez más cerca de ellos. Hoy, solo unos 1.200 Hadza siguen viviendo de manera tradicional. De esos, menos de 400 aún mantienen la rutina ancestral de cazar y recolectar, sin depender de la agricultura, el comercio o la electricidad. Son el último grupo de cazadores-recolectores de África Oriental y quizás de todo el planeta. Pero en los últimos 30 años, el paisaje ha cambiado. Empresas del sector agrícola comenzaron a comprar tierras en la región del Valle del Rift, donde viven los Hadza, para cultivar maíz, sorgo, criar ganado e incluso construir parques turísticos. En 2007, el gobierno de Tanzania cedió partes del territorio de los Hadza a empresas extranjeras, como Thomson Safaris, bajo el argumento de desarrollo sostenible. La misma tierra que los Hadza protegían sin venenos, sin deforestación, ahora es llamada infrautilizada. La promesa era que los Hadza se beneficiarían con escuelas, clínicas, empleos. Pero lo que llegó fueron restricciones, cercas y amenazas. Muchos ya no pueden cazar en las regiones donde sus abuelos cazaban. Fueron empujados hacia zonas áridas y menos productivas, obligados a depender de donaciones, ONGs e incluso limosnas. Se llevaron el bosque, y con él se llevaron el agua invisible, la miel escondida, los senderos que solo ellos conocían. El choque no es solo territorial, es espiritual. Para los Hadza, la tierra no es propiedad, es pertenencia. No eres dueño de un río, eres parte del río, y eso es precisamente lo que el mundo moderno no comprende. El intento de integrar a los Hadza en la sociedad moderna es, en la práctica, una desconstrucción de su identidad. Cuando llegan donaciones, ropa, arroz, jabón, también llega algo invisible, la dependencia. ¿Cómo mantener un modo de vida que no produce basura si ahora los restos de envases quedan en el suelo? Un pueblo que sobrevivió milenios de sequía está ahora a merced del plástico que no sabe reciclar, de la comida industrial que no nutre y del agua tratada que llega tarde. Pero no todos aceptaron el borrado de su cultura de manera pasiva. En 2011, los Hadza lograron una victoria histórica. Consiguieron, con el apoyo de ONGs internacionales, el reconocimiento oficial de 20.000 hectáreas como territorio comunitario de uso tradicional. Es poco, pero fue un comienzo. Fue la primera vez que el Estado reconoció que este pueblo sabe cuidar la tierra mejor que cualquier empresa, pero la lucha no ha terminado. Muchos de esos territorios aún son invadidos por pastores de ganado, madereros ilegales y grupos armados. La tierra de los Hadza es rica en algo que no se puede medir: silencio, vida y tiempo. Y el mundo está dispuesto a destruir todo eso por ganancias inmediatas. La gran pregunta es, ¿por qué los Hadza importan al mundo? La respuesta puede ser desconcertante, porque ellos son el reflejo de un camino que olvidamos. La memoria viva de una humanidad que sabía vivir con poco, que entendía los ritmos de la lluvia, la sequía, el cuerpo. Los Hadza nunca construyeron represas, pero construyeron sabiduría. Nunca crearon combustibles, pero crearon equilibrio. Y más que eso, los Hadza demuestran que es posible vivir sin acumular, sin dominar, sin destruir. No tienen palabras para propiedad como la entendemos. No existe el mío o el tuyo. El agua que se encuentra se comparte. La miel que se extrae se reparte. El conocimiento
Se transmite en forma de historias, sin gritos, sin púlpitos. Son invisibles, pero quizás en este momento de la historia son exactamente lo que necesitamos ver. La ciencia ya ha reconocido esto. Estudios realizados por antropólogos, ecólogos e incluso genetistas demuestran que los Hadza tienen una de las mayores diversidades genéticas humanas jamás registradas. Son descendientes directos de linajes humanos ancestrales, portadores de saberes que datan de hace 40.000 años. Destruirlos no sería solo una tragedia humana. Sería borrar un pedazo del origen de todos nosotros. Ellos no quieren salvar al mundo, solo quieren seguir existiendo. Y para eso necesitan que el mundo deje de intentar salvarlos por la fuerza. Mientras haya Hadza, habrá una oportunidad de recordar quiénes somos realmente. No los invisibilices. Aprende de ellos.